Hola, hola, buenas tardes a todas, a todas. Feliz tarde calurosa desde la Ciudad de México, hace un poquito de calor. Estamos exactamente a 27 grados centígrados. Dice que también debería de estar nublado, pero la verdad es que se ve un poco despejado el cielo de la Ciudad de México. Gracias a todas, a todos por compartir con nosotros. Y hoy vamos a platicar un poquito de qué es el miedo y la definición del miedo y para qué nos sirve y la parte importante de esto del miedo. Cintia, buenas tardes. No, son noches en Japón. Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Y para dar inicio a esta parte del miedo, vamos a darle inicio a esta charla con qué es el miedo y la definición también. Bueno, tanto como definición, pues ya lo habíamos dicho el día de ayer y para todos los temas, pues aplica lo mismo. No estamos haciendo una clase magistral. Creo que ya todos no solamente hemos sentido el miedo, sino que también lo hemos conceptualizado desde que estábamos en primaria, en preescolar. Es más, desde que nuestros padres nos regañaban o nos llamaban la atención de alguna manera. Entonces podemos decir que en este caso vamos a asumir el miedo como una emoción básica. También se considera una emoción primaria y universal. Esto quiere decir que todos los seres humanos sentimos miedo y es algo muy natural. El miedo es una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo y los estudios han encontrado que en personas de todas las culturas se ha estudiado el miedo. Entonces todas las culturas lo manifiestan de una forma diferente. Ya en estos estudios nos han demostrado que el miedo se genera en nuestro cerebro, que origina una reacción de alarma en nuestro organismo. Entonces hay personas que consciente o inconscientemente mantienen en un estado de alarma. Esto significa que están sintiendo miedo todo el tiempo. O sea, pues todo el tiempo no, pero apenas se les activa la alarma. La principal estructura cerebral encargada de la respuesta del miedo es la amígdala. Es decir, por eso es que a veces personas que sienten miedo pues empiezan a sudar. Entonces nuestras sustancias las químicas. glándulas, los ganglios que están en las axilas, que es donde son unas de las que primero se activan, entonces empiezan a llamarle la atención a todo el cuerpo. También cuando Tengo miedo. también cuando vamos a un masaje relajante, terapéutico, nos damos cuenta que nuestros masajistas, nuestros terapeutas inician activando los ganglios. ¿Por qué? Porque es hacia allá, en el caso del drenaje linfático, se arrastran los líquidos hacia los ganglios, porque es allí donde hace las veces como de un sifón. Hacia allá se arrastran todas las emociones que están acumuladas y por eso se nos forma a veces un nudito. Entonces, por ejemplo, acá en esta parte del cuello tenemos ganglios, entonces nos activan con un movimiento muy suavecito y arrastran hacia ese lado. Por eso esos movimientos. Entonces, ¿para qué nos sirve el miedo? El miedo nos está presente en todos los seres humanos. Es un mecanismo para adaptarnos a todos los entornos y a los peligros que nos manifiestan, que son la consecuencia de estos entornos. Entonces, ejemplo,
vamos por la calle y vemos un habitante de calle. No sabemos cómo va a reaccionar ese habitante de calle, pero nosotros empezamos a veces a hacernos como hacia un ladito del habitante de calle, porque no sabemos si está drogado, si no está drogado y cómo va a reaccionar. Entonces, ese podría ser un ejemplo de miedo muy cotidiano. Eh, la función del miedo es protegernos ante una situación de riesgo. Entonces, el miedo se activa cuando se detecta una amenaza. Buenas tardes, hermana. Eh, buenas tardes, hermana. Mucho gusto. Así que el miedo es una emoción que reacciona dependiendo de nuestros filtros mentales, es decir, de los conceptos o preconceptos que tenemos en nuestra mente. Entonces, así como es generado en la mente, también utiliza esos conceptos o preconceptos que ya tenemos para saber si se defiende o no se defiende. En definitiva, el miedo nos ayuda a alejarnos de un suceso que no estamos preparados para afrontar. Entonces, en este caso, en este curso, pues, ¿de qué se trata? De las relaciones, ¿cierto? Entonces, yo voy a ser muy gráfica con un ejemplo y es que ya los estudios y las estadísticas nos han comprobado que las mujeres hemos sido las más vulneradas en todo el mundo. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de acercarme a niñas y a niños también, por supuesto, porque hablemos del caso de la violación, ¿sí? O del maltrato. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le enseño a los niños el tema que hablamos para los enamorados, las maripositas en el estómago. Los niños también lo sienten o lo sentimos cuando tenemos miedo. Entonces, ¿qué les digo yo? Si sientes esas maripositas y tu intuición te dice que te alejes de ahí, pues te alejas. Entonces a veces ellos no saben manifestar qué es lo que están sintiendo. Entonces yo les digo que se alejen, que se mantengan en grupo, ¿sí? Porque obviamente es más difícil abusar de un grupo, en el caso de que sea un abuso, sí, sexual, por ejemplo. Entonces es más difícil que abusen de un grupo a que abusen de un solo niño. Entonces, una forma de protegerse o que se autoprotejan es que se mantengan en grupo. O que si sienten las maripositas, empiece a gritar. Yo les digo, cuando están muy pequeñitos, 2, 3 años, si sientes maripositas, empieza a gritar. Esa es una forma bueno, dentro de otros ejercicios que se pueden hacer con los niños. Pero acá en el caso de parejas, pues obviamente hemos sentido miedo, pero también el miedo a decir no, el miedo a quedar mal, la apariencia, por ejemplo. Entonces, como estamos en el momento de la conquista muchas veces, entonces no queremos que se dé cuenta que tengo el gordito, no queremos que se dé cuenta que fallé en una relación por X o Y motivo. Entonces, ¿qué pasaría si no existiera el miedo? Entonces, nuestra supervivencia se vería afectada si no existiera el miedo, porque no tendríamos esa sensación de alerta. Entonces, volvemos al mismo tema de la negación, no lo vamos a ver como negro y blanco, como bueno y malo, sino simplemente como algo natural. Bueno, entonces el miedo tiene... Buenas tardes, Renzo. Bienvenido. Entonces decimos que, ¿qué haría una madre prudente? Enseñarlo a su hijo que el miedo es un sentimiento, una emoción que nos cuida, que nos protege. ¿Sí? Yo creo que hasta ahí con el concepto del miedo. Sí. Aquí es algo muy importante. Ayer lo platicábamos acerca de la negación. La negación es una parte de nosotros que nos está deteniendo en muchas causas. Es inconsciente. El miedo
también es otra parte de esta parte de la supervivencia. Y el miedo es una espada de doble filo, porque esto ha sido investigación tras investigaciones y todos han estudiado esta parte del mecanismo cerebral y es involucrado mucho a esta emoción que ante una amenaza tiendo a huir o tiendo a paralizarme. Es una respuesta de supervivencia junto con la negación. El miedo me puede ayudar a contener o contraer a algo, un depredador. Me está correteando un perro y me quiere morder. Y te sale muchas cosas. Y vamos a hablar de los químicos que produce el miedo. La adrenalina nos pone en ese estado de vigilancia y es un estímulo de amenaza y de cortisol. Es hormona que produce dentro de nuestras glándulas suprarrenales y nos ayuda a nuestros músculos a liberar azúcar para escapar, escondernos o enfrentar un peligro. Aquellos que han vivido ciertas situaciones de asalto, de X, se activa todo este compuesto químico en nuestro cerebro. Eso es lo importante, pero dentro de la soltería o aquellos que están a punto de casarse, entran estos miedos. Y dices, pero no quiero huir, quiero afrontar el miedo. ¿Cómo? ¿Por qué me da miedo? Me da miedo desde la parte del circuito cerebral en donde voy a tener una pérdida, en donde me voy a sentir vulnerable. El enamoramiento es una forma de, y más bien no es enamoramiento, este proceso de enamorarse entra también el proceso inconsciente de que traigo un recordatorio atrás de tal vez de una mala experiencia y tengo miedo que es, o sea, es natural sentirlo, a volver a fracasar, a volverme a sentir vulnerable. El amor nos hace esa parte de, por ejemplo, el miedo genera el cortisol, pero tengo también otro cóctel de emociones al enamorarme. Esto quiere decir que, bien simple, todo es de acuerdo a esa parte de la impronta, que es la evolución que tengo en nivel cerebral. Todos aquellos que hemos pasado, y la gran mayoría de todos los que estamos en este grupo, hemos pasado alguna situación de malestar en una ruptura amorosa que me creó un anclaje y a su vez una experiencia. Ese disparo que se encuentra en la amígdala de mi cerebro influye y asocia la nueva información sensorial sobre nuevos estímulos. Esto quiere decir que si me estoy dando la oportunidad de aprender o darme la oportunidad de amar nuevamente con una nueva pareja, tengo esa amígdala con esa información de una mala experiencia que tuve en una relación anterior. Y pienso que Sonia es igual, porque también lo opinan las mujeres, igual que todos. Mauro es igual que todos. Sonia es igual que todas. Ese miedo lo voy a tener. Aquí no se trata de ver si lo tengo o no lo tengo. Si lo tienes. Cuando tú tienes algo que platicaba yo hace rato preparando el material con Sonia, es todos tenemos esa parte
de miedos en diferentes situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Tenemos miedo, primera parte, a afrontarnos a nosotros mismos. Recuerden, si estoy soltera, estoy en la parte de que tengo miedo a dejar esta parte, entre comillados, de libertad. Y siento que mi libertad es más valiosa que vivir en compañía. Tengo otro miedo, lo que comentaba Sonia. Voy a tal vez a tener relaciones con luz apagada. ¿Por qué razón? Porque me da miedo enseñar el gordito. O porque me da miedo una parte de mi cuerpo y no la acepto. O porque me da miedo, y recuerden que parte del enamoramiento, enamoramiento, ¿sí? Si lo dividimos, es enamorar con mentiras. Y estás enamoramiento con máscaras. ¿De qué se trata tener y aprender a amar sanando? De justamente que vayas descubriendo todas tus máscaras, negación, miedos, y empieces a trabajar sobre esa estructura. Volvemos a la pregunta que hice el día de ayer. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron qué es el amor? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo lo voy a practicar? El amor se tiene que hacer diario. Señoras, señoritos, el amor se hace diario, pero primero lo tienes que practicar contigo. ¿Cuántas veces te hablaste hoy al espejo diciéndote cosas afirmativas para ti, sin llegar a ese extremo egocentrista? Con 5 palabras que te hayas dicho para procesar tu información del inconsciente, eso es lo importante. Pero como vivimos en esta parte del día a día, de las carreras, de que todo es rapidito, y es rapidito las relaciones, y son te quieres ir al trabajo y dices, pues el rapidín, cuando vives en pareja, cuando estás solo, pues también todo lo quieres hacer rápido, porque dices, pues he estado... La adrenalina es lo importante. A los jóvenes les encanta la adrenalina, por eso se suben al paracaídas, se avientan del bungee, hacen caballitos en la moto, hacen ochos en las motos, y estás buscando la adrenalina, el miedo constantemente. Pero dentro de las parejas y dentro de esta forma de empezar a amar cuando estamos solteros, el miedo es una sensación que la gran mayoría de las veces nos paraliza, porque lo reconocemos como una parte de nosotros que no es amigable. Ojo, que no es amigable. Cuando nosotros convertimos en ese miedo como un factor de decir, estoy haciendo lo correcto y cambio mi chip, puede ser un motivador, una manera de conocerme mejor. Mis temores van a ser parte importante porque voy a buscar mi temor para superarme a mí mismo. Porque voy a hacer un diplomado, porque me voy a nutrir con cosas que me motiven para ser más creativo en mi empresa, para tener nuevos proyectos, para poder realizar nuevas metas y cumplirlas, para realizar ese propósito de vida. Si no trabajo con mis temores, que es una parte importante de nuestros sentimientos, hallamos un abismo de comunicación. ¿Y en dónde creen que se va a reflejar? En la pareja. En la pareja es lo primero que se refleja. Y si estás soltero, te da miedo
conquistar a una mujer o un hombre. Te da miedo esa apertura. Observen en la gran mayoría de la gente. El miedo se ve reflejado y no necesitas ser el gran terapeuta para descubrirlo en la gente. Observen a la gente en 4 emociones que son muy claras y que las reflejamos en nuestro cuerpo. Si están felices, hasta van caminando y sienten que van en las nubes, ¿no? Entonces trae una emoción alegre, entusiasta, ¿sí? ¿Y cómo ves a esa persona que va, hombre o mujer? Lo ves hacia arriba, ¿no? E inclusive te dicen, dame un like, ¿no? Hacia arriba. Si te sientes triste, deprimido, acongojado, sin ganas de, es hacia abajo, ¿no? Estás down, con la cabeza, tu cuerpo, ¿sí? Cabizbajo, como dice Cintia, correcto. Si quiero pelear, saco hasta el pecho, ¿no? Y me siento muy gallito, ¿no? Y cuando tengo miedo, todo mundo parece que va caminando en la calle con el hombre invisible atrás, ¿no? Con las nalgas hacia adentro, ¿no? Todos, en serio, eso es en serio. Todos caminamos escondiendo el glúteo, como los perros, esconden la cola, ¿no? Observen a la gente, camina con miedo. No caminamos con esa facilidad, con esa alegría. Y muchas veces verás a gente que se queda paralizada. La huelen hasta los perros. E inclusive el miedo lo huelen los perros. Bien dicho lo que decían Sonia. Y después te empiezan a ladrar. Pues sí, porque le lastima su olfato, tu pH, tus químicos que estás generando en ese momento lastiman el olfato del perro y por eso te ladra el perro también para protección del mismo perro. El miedo se siente en esta parte de ir afrontando nuestros temores que nos paralizan. Hace poquito, platicando con un amigo justamente el día de hoy, esa parte de tener ese miedo de dejar a la pareja. Y vi un mensaje que le mandó la pareja cuando dice, tengo 6 años de relación y tú nada más hablas muy bonito, pero no cumples nada. Y él, ¿por qué me dejó, Mauro? Oye, tienes 6 años, tienes 42 años y no te puedes comprometer. Lo mismo que quiere una mujer, quiere un hombre. Y estoy hablando con los solteros, porque él no es casado, pero tienes una relación de 6 años, que no tuviste planes, que no tuviste proyectos, que no dime qué mujer va a aguantar. Nosotros como hombres tenemos que dar esa seguridad. Yo le decía a él, haz una lista de cómo quieres una mujer, pero antes de que mandes esa lista, recapacita primero si tú tienes eso en tu interior. Ejercicio de espejo. Ejercicio de espejo. Recuerden que lo que tengo que trabajar es lo que me molesta de mi pareja. ¿Sí? Eso es una parte de... Muchas veces vas a descubrir procesos en la pareja de que si tú levantas tantito la voz, hacemos el ejercicio. Si yo levanto tantito la voz, la respuesta es... Me estás gritando. Me estás gritando. Y yo levanté la voz, no grité. ¿Qué creo que tiene mi pareja? Se molestó por yo levantar tantito la voz. Ella piensa que le estoy gritando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Resulta ser que se fue a su pasado, de su pasado, que no trabajó, que no sabe que es un grito y un levantamiento de voz, crearon un anclaje en mi pareja. Entonces, yo sé que es difícil y complicado las relaciones humanas, pero si yo como ser
individual no trabajo y no reflexiono acerca de mis temores, de mis miedos, de esas situaciones que te han causado miedo en tu infancia, en tu adolescencia. Hay que ser honestos, tanto hombres y mujeres. No tuvimos esa apertura, como no nos enseñaron a hablar del amor y qué es el amor y para qué me sirve el amor y qué es lo que vamos a ir aprendiendo capítulo con capítulo. Tampoco nos hablaron de nuestros miedos y mucho menos de nuestra sexualidad, que también vamos a tener un tema de la sexualidad. ¿Y por qué muchas veces como hombres tenemos una eyaculación precoz? Porque tengo un anclaje, porque de chavito me escondí en el baño, agarré la crema o el aceite de la tía, de la prima, de la mamá, me lo puse en la mano, estaba masturbando y de repente llegaron y me tocaron la puerta y tú, ¡ay, güey! Y córrele. ¿Qué te ríes? De las niñas. A las niñas tal vez les dijeron, no toques ahí porque es peligroso. O no hagas tal cosa porque quedas embarazada. A ver, ¿y cuándo te hablaron que es válido que te toques tu vagina y que te la tienes que revisar? Que tienes un labio superior y un lado inferior de cada lado. Que tienes 8 puntos erógenos en tu vagina. Adelante, ibas a hablar. Que muchas mujeres han llegado, bueno, sobre todo las de vieja data, han llegado vírgenes no solamente de cuerpo, sino de mente y hasta de emoción al matrimonio. O sea, hoy ya se habla más abiertamente del tema de la sexualidad, ya por lo menos se menciona, ya se ve como algo más natural, pero antes era tabú. Y esa es la parte consciente que debemos de tener y ir afrontando porque son temores. Y No tener miedo a hablar y expresar la curiosidad, no tener miedo de la ignorancia del tema, ni para nosotras que tenemos 30, 40, 50, 60. Es que habla uno con abuelitas que todavía, o sea, se les pasó toda la vida y todavía no, todavía son vírgenes, su mente se quedó virgen, puede que su cuerpo no, pero su mente sí, o sea, no saben absolutamente nada del sexo. Y esa es la parte en donde tenemos que ser honestos, tanto hombres como mujeres, en este grupo, porque hay mujeres solteras, hay hombres solteros, hay otros que están a punto de casarse, y tenemos que ser honestos y auténticos, porque lo más probable es que nos ocurra alguna de estas situaciones. En esta parte de ayer que hablamos de la negación, hay que estar consciente que tenemos temores y que nos van a ocurrir. Y que lo mejor es no negarlos, porque si no entro al capítulo 1 y me voy a regresar. Tengo que aceptar que tengo diferentes temores. ¿Sí me explico? Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a enfrentar abiertamente. Y no es suficiente con esta parte de que el miedo nos ayuda a huir y a salir corriendo y escondernos como avestruces o salir como gacelas y correr lo más rápido que podamos y X. No, vamos a hacer un ejercicio mental rápido. Imagínate que tienes todo. Tienes tu empresa, tu negocio bien establecido, tienes tu casa, está bien, tienes tu auto, tienes una cuenta bancaria, no con los grandes millones, pero puedes vivir bien, decentemente. ¿Qué pasaría? Que te quitaran todo. ¿Qué pasaría que te quitaran todo? Eso es tener un miedo, ¿no? Te quitan todo. ¿Qué pasaría? ¿Te pondrías a llorar? ¿Qué pasaría? Fue el típico ejemplo de
de relacionarse en pareja cuando un hombre, por ejemplo, ya tiene una estabilidad financiera. Uy, no, yo no me organizo porque entonces el 50% de lo que tengo pasa a ser de ella. Entonces, a los 2 años, en el caso de Colombia, entonces tienen crisis porque la relación no está lo suficientemente estable, pero la política pública dice que después de los 2 años ya le pertenece la mitad a la mujer. Y así es, existen mujeres que son vividoras y entonces van y hacen la convivencia durante 2 años y a los 2 años y 3 meses, entonces ya quieren terminar la relación porque solamente se involucraron en esa relación porque necesitaban una estabilidad financiera. Entonces, pues, no aplica para todos los países, pero son casos que se pueden estudiar. Uno de los más grandes miedos de la humanidad es la incertidumbre al futuro. En este camino de, de la reconstrucción, de aprender a amar sanando, es el temor a lo desconocido. Algunos de nosotros que ya estamos arriba del cuarto piso, arriba de los 40 años, esa parte de no tener de qué voy a vivir, cuando hemos tenido algunas empresas, no tenemos esa parte de, aquí en México se llama el Afore, de la pensión asegurada, de, de qué voy a vivir cuando ya no pueda producir y trabajar. Todos esos temores, la única forma de que vayas cambiando tu realidad es la pregunta más clave. Imagínate que pierdes todo. ¿Cuántos años tienes? Reflexión. Tienes hoy la experiencia, los conocimientos, la capacidad para volver a armar todo si tú quieres. Todo, nuevamente. Todo. Aquellas personas que han vivido el proceso del divorcio saben perfectamente de lo que hablo. En el caso de nosotros los hombres, muchas veces nosotros somos los que salimos del hogar y dejamos todo y volver a reconstruir toda esa parte es fundamental y lo puedes hacer. Esta parte de que nosotros necesitamos aprender a encarar todos nuestros fantasmas y que van hacia el futuro, hacia lo desconocido, déjame decirte una cosa. Hoy, tú y yo y Sonia somos el producto de lo que habíamos pensado hace meses atrás. O hace años. Esa es la práctica que debemos de aprender. Y lo primero que tenemos que aprender con este capítulo del miedo es a confiar en el proceso de que somos capaces de enfrentar cualquier nueva experiencia que nos suceda, aún sea terminar una relación amorosa. Porque también es común, ¿sí?, el miedo de volverse una persona divorciada. Parece que tenemos bichos en la cara. Cuando tú dices que soy divorciado, ótate, todo el mundo se huye de ti, ¿no? Entonces, todos saben hay que ser francos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, parecen que les vieron la cara de la P, perdón, porque dicen todas P, U, T, A, y todo el mundo las piensa que porque tienen hijos y tienen esa necesidad y tienen necesidad también sexual. Y eso, por eso muchas veces las mujeres se cierran porque dicen, es que todo mundo cuando quiero salir en esta parte de amistad, todo mundo me tira el carro. ¿Te pasó? No salía. Entonces, no salía precisamente por eso. Muchas veces se encierran y se sienten desconcertadas porque justamente nosotros los hombres torpemente no descubrimos bien lo que es. Sí, sí nos dicen, estás buscando papá para tus hijos. Sí, exacto, y no, y la realidad es que no.
Esos son muchos de los, y nosotros más como hombres nos deberíamos de sentir avergonzados porque son problemas que traemos nosotros. Hoy lo platicaba en la terapia que hice a este amigo, porque al momento de que termina su relación le dice a ella que es una pet y termina en A, que es una hija de tal por cual, que X, y ella serenamente, sin contestarle ninguna grosería, le contesta, oye, fueron 6 años y me desilusionas de esa parte de que tal vez se enojaron y como no les enseñan y no nos enseñaron tampoco a pelear, ¿qué es lo que pasa? Que despotrico todo lo que tengo adentro. Entonces, él se estaba expresando cuando él ha sido el que ha andado de Cusco. Entonces, una vez que afrontamos nuestros miedos, esa es la parte en la que puedo yo ir descubriendo y trabajando. Como ayer les dije, hagan reflexión clara y honesta de por qué te casaste y por qué te divorciaste. Cuando nosotros los hombres, que también les pasa a las mujeres, es que la culpable fue Sonia. Sonia va a decir, no, es que el culpable fuiste tú de esta relación que tronamos. ¿Por qué razón? Porque no acepto que en el matrimonio es una relación de 3. Recuerde, Sonia, Mauro y el puente de comunicación. Esta relación que es de 3 y no es de 2, yo no supe, acuérdate que yo tengo la respuesta de Sonia porque yo provoco la comunicación y el responsable de la comunicación y de que ella tenga la mayor comprensión es mía. Con Sonia y yo nos pasa constantemente. Ejemplo, voy a poner un ejemplo de cocina. ¿Ok? Para mí son chícharos. Se está riendo. ¿Para ti qué son? Arvejas. Arvejas. Entonces, si yo digo chícharos, ella, chido por chícharos, güey. Porque la realidad para ella son arvejas. Cuestión de lengua, cuestión de cultura. Cuestión de lenguaje, cuestión de cultura. Y así va a suceder con mis miedos y con algo que es muy importante, mi educación. Para muchos, la palabra pitillo, se ríe otra vez. No la voy a... Eso sucedió el primer día que llegué acá. Si tú llegas a la Ciudad de México y pides un pitillo, se refiere a un pene. En Colombia, acá en México es un popote. Y es lo que utilizas para succionar la bebida en un vaso, en una botella. Entonces, imagínense que están casados y que llega tu marido y te dice, es que tuve un mal sorbete. Sorbete, otro nombre. Otro nombre diferente. Sorbete es el que se da entre comidas, señorita Cintia. Pero acá. Aquí, para cambiar del platillo del primer tiempo al segundo tiempo en los restaurantes de alta calidad, te dan un sorbete para que te enjuagues la boca y cambies el sabor. En Perú, un sorbete o cañita. Cañita. Sí, es una cañita para... Sí, del pero estamos hablando exactamente de lo mismo, en elemento, diferentes... sí. ¿Ya vieron? Una sola cosa la estamos cambiando en diferentes formas. Entonces, yo puedo expresarme con una palabra que para mi cultura es algo normal. Y voy a decir una mala palabra. Cabrón. Soy un cabrón. En México, cabrón se refiere a una grosería. Pero esa parte de que cabrón es como decir un machista. Ajá.
está muy encabronado, es muy enojado, ¿sí? Pero si yo empiezo a platicar con Sonia con ese tipo de palabras, el palabra es poder. Puede ser que le esté afectando. Jaja, estoy aprendiendo mucho con... De eso Sí, se trata. de eso se trata, de que vayamos aprendiendo algo que es muy importante, que los temores es lo mismo. Mi temor en la sexualidad puede ser muy diferente al temor de la sexualidad de Sonia. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Perdón. A ver, podemos hacer un ejercicio en nuestros ambientes laborales, independiente de qué es. O bueno, en cualesquiera de los ambientes donde nos desempeñemos en nuestra casa. Entonces ponemos una sola palabra. En el caso mío yo puse pitillo. Acá se llama popote, allá se llama, ¿cómo no se llama? Canilla. Sí. O sorbete. Canillas. Cañita. Cañita o sorbete. Cañita o sorbete, ok. Vamos a recordar en una ocasión, yo estuve en una universidad que se llama Javeriana en Bogotá, en Colombia, y allí se reunieron diferentes profesiones y había una sola palabra que convocaba a la reunión y era la palabra cuerpo. Entonces, el cuerpo visto desde la Facultad de Derecho, el cuerpo desde el trabajo social, el cuerpo desde la arquitectura, el cuerpo desde la filosofía. Y absolutamente todas las profesiones tenían un concepto diferente de la palabra cuerpo. Es el mismo ejercicio que estamos haciendo acá con el pitillo. Entonces, ¿cuál es la idea? En este momento estamos trabajando las relaciones de pareja, ¿sí? Entonces, si yo necesito que haya armonía y equilibrio en el lenguaje con mi pareja, pues yo debo lograr un acuerdo conceptual de qué es lo que tú entiendes, lo que más entienden los hombres es la parte física, ¿sí? Entonces, por estabilidad Ay, si yo financiera. no soy sexual. La estabilidad financiera, por ejemplo, que es lo físico. O bueno, en el caso del sexo hay muchísimos conceptos que a veces no hemos conciliado. Entonces, sí debemos tener claro cuáles son esos gustos, cuáles son esos conceptos que vamos a manejar para asegurar el éxito de la relación. Es lo mismo para jóvenes solteros, que aquí también hay mujeres solteras. Y aquí lo más importante es aprender todo lo que necesito saber y cómo tomar buenas decisiones, porque esta parte de comunicarme conmigo mismo es un trabajo de tiempo completo. Y no hay que sentirnos ni abrumados emocionalmente, ni es cosa para preocuparnos, sino al contrario, es para ocuparnos y no sentirnos que esta situación se puede salir de control. No, es al contrario, porque por eso se llama así, aprender a amar sanando, porque todos esos temores, situaciones financieras, de no lograr los objetivos, de que si me voy a dar la oportunidad de volver a amar y estoy separado, ¿y cómo haré ahora para mantener dos casas? ¿Por qué? Porque tengo que mantener una en donde tengo a mis hijos. Yo tengo a Mauro, Sonia tiene a sus hijos ahorita en Colombia. Y entran los miedos que, híjole, y si me despiden del trabajo o si la empresa no empieza a dar más dinero, entonces te la vas a poder pasar llorando y no te vas a concentrar en lo importante. Te estás concentrando en algo que te va a desviar de tu situación, porque esa es la parte que tenemos que ir afrontando. Y te lo dije, ¿qué pasaría si te quedaras sin absolutamente nada? ¿Crees tú tener la suficiente capacidad para poder alimentar a tus hijos?
si te vuelves a quedar sin nada, con una mano adelante y una atrás. A ver, aquí tenemos a Renzo. Renzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, eres de Perú, si no mal recuerdo, ¿verdad? Renzo, ¿puedes abrir tu micro? Está abierto tu micro. Renzo. ¿Me escucha? Buenas Sí. noches. Buenas noches, Renzo, ¿qué tal? Un gusto. Sí, muchísimo gusto. Bienvenido. Oye, te hago la pregunta directa. ¿No son esas partes las que nos preocupan a nosotros como hombres, la parte financiera? Claro, cuando hay responsabilidad, claro que sí. Exacto. Y esta parte, ¿qué pasaría? Y contéstame lo primero que se te ocurra. ¿Qué pasaría si te quedas con una mano adelante y una atrás? Bueno, ver la manera, no sé, de buscar, no sé, ingeniarme algo, ¿no? Porque no me voy a quedar con la mano cruzada, hay una responsabilidad por medio, tengo que hacer cualquier cosa, ¿no? Claro, y nos ponemos a lavar vidrios o a lavar coches o pedir de peso en peso, pero algo tengo que sacar. Tengo que tener ese Claro, valor, esas fuerzas necesarias para cubrir las necesidades de mis hijos. ¿Sí me claro entienden? que sí. Sí, claro que sí. Es que realmente cuando uno tiene hijos ya no piensas por ti, piensas por ellos prácticamente. Claro. Y esa es la parte de que tengo que saber identificar nuestros miedos, mis miedos primero, y poder empezar a gestionarlos. El miedo me va a ayudar a gestionar diferentes formas creativas para hacer que, por ejemplo, el dinero, yo no trabaje por dinero, sino hacer que el dinero trabaje para mí. Voy a poner diferentes casos. Una, ¿cuántas veces, y aquí hay mujeres y hombres que trabajan, cuántas veces te has pagado el 10% de lo que recibes para ti solito? El 10% te tienes que estar pagando. Un ejemplo, gano 1,000 pesos. El 10% son 100 pesos que son míos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene esa costumbre de autopagarse? Ese 10, yo trato siempre de darme alguito. Ese alguito es un heladito. Bien, bien. Y te estás consintiendo. Pero también ese 10% lo puedo guardar, conservar, ahorrar, para que ese 10%, cuando ya tenga 10%, ya pueda hacer una cantidad suficiente para poder hacer que esos 30% que yo tengo de 3 meses, lo haga trabajar en acciones, en comprar un coche y revenderlo, en comprar algo que alguien necesita y yo lo puedo conseguir barato y ganarle algo. Es hacer que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. O lo presto y voy a cobrar el 10% de réditos. Voy haciendo una gran cantidad y me hago socio de una empresa como Walmart o Amazon y empiezo a meter acciones en diferentes formas para que ese dinero empiece a trabajar para justamente para mí. Entonces, o compro y no, esta pandemia nos enseñó a muchísima gente, y empezar a trabajar esa parte de libertad financiera, como bien lo dice Cintia. Ajá. Esos miedos que yo tengo muchas veces han sido la parte de que no tuve, o tampoco, como no tuve una educación sexual, tampoco tuve una educación financiera. Me enseñaron las matemáticas, pero no me enseñaron la educación financiera. Entonces tengo temores. Muchas veces creo que al comprar en paguitos va a ser la mejor solución, cuando muchas veces me estoy metiendo una horca en el cuello. Hay que saber
esa parte financiera. Muchas veces compramos la casa por emoción, mas no por una decisión correcta. Muchas veces nos casamos por emoción, no por una decisión correcta. Eso debemos de echarle un vistazo honestamente y descubrir cuáles son mis miedos más comunes y que los he experimentado inclusive en mi pasado. ¿Sí? Esos miedos de incertidumbre son los que voy a reflejar en un futuro. Esos temores a lo desconocido. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, sí. Recordemos que para nosotros los jóvenes de 18, 20 años, o sea, claro, 18, 20 años, Ajá. no son los mismos miedos. Es decir, Eso es miedo a la los 18, realidad. no, es que nosotros a veces nos negamos a aceptar que tenemos miedo, ¿cierto? Pero aún así nos arriesgamos cuando subimos a la moto, nos arriesgamos cuando nos gastamos la mesada del colegio, de la universidad, en un evento social porque tenemos miedo de no ser aceptados en nuestros grupos, ¿cierto? Pero como necesitamos no solamente ser aceptados en nuestro grupo, sino en esta relación de pareja, que es de lo que estamos hablando acá, ¿sí? Entonces empezamos a generar más emociones, más sentimientos, pero todo esto nos sigue generando adrenalina, que es muy propio de nosotros los jóvenes, ¿no? Entonces vamos identificando vamos haciendo nuestra lista de todas estas emociones, de todos estos sentimientos, porque cada día en este curso vamos sumando más y más temas. Entonces vamos con el tema de la negación, o sea, cómo nos negamos a aceptar que no sabemos nada de sexualidad. Porque pues es que yo ya estuve en la institución propia, que me dieron toda la conferencia de sexualidad, pero por estar hablando acá con mi amiguis, entonces no puse cuidado, pero yo delante de mi grupito de amiguis no voy a aceptar que no puse cuidado y entonces sí, 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 allá nos hablaron de la sífilis, no, sí, sí, allá, pero la verdad no aprendí nada, sí, pero por el miedo a aceptar delante del grupo que no aprendí, entonces tampoco busco ni siquiera en Google porque no me queda tiempo porque estoy ocupada con la rumba, con la música, con los audífonos, con el celular. Entonces, por favor, o sea, si vamos a trabajar con jóvenes, entonces algo que debemos hacer es preguntas, 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 preguntas todo el tiempo. Esta parte de que todos tenemos miedo por la toma de decisiones es normal, pero yo prefiero que cometas errores porque estás en movimiento. Es mejor que te paralicen. Todos tenemos miedos a la situación económica, a la situación financiera, todos. Nadie aprendimos a ser padres, nadie aprendimos a casar. Lo hicimos, nos fue mal, pero debemos de tomar esas experiencias de qué fue mis errores y empezarlos a trabajar. Esos miedos que también surgieron para ser madre o ser padres solteros, ¿sí? Todos lo hemos pasado. Aquí tenemos que trabajar mucho esta parte de ser congruentes y honestos con nosotros mismos. Porque imagínate el miedo a perder un hijo. Algo horrible. Entonces, debo de saber afrontar esos miedos. Debo de saber afrontar y gestionar todos esos miedos. Tengo miedo a ir a un juicio. Tengo miedo a infringir la ley. Esos miedos ve descubriendo por qué son.
qué es lo que está pasando, qué historias de tu guerra, que todos estamos en una guerra, cada quien de nosotros, y qué experiencia puedes aprender. No te preocupes por los por qué. ¿Por qué viviste eso? No te preocupes el por qué. ¿Qué tengo que aprender de mi pasado, que es lo que es tener resiliencia, para no volverlo a hacer? Y nosotros iremos guiándote para que esta parte se empiece a materializar, de ir aprendiendo a amarte a ti misma primero, para poder amar de una forma diferente a tu nueva pareja o a tu pareja actual, y que cada quien desde su trinchera, desde su experiencia, manejando y gestionando sus miedos, no se conviertan en ira, que va a ser el tema de mañana. El miedo, cuando tú lo gestionas, tú tienes el control. Cuando tú no gestionas el miedo, se va a la ira, que es lo que decimos adentro. A ver, ¿cómo hacemos los ejercicios? Podemos encontrar todas las teorías, todas las técnicas, y nosotros sabemos que ustedes tienen la capacidad de hacerlo cada uno a su manera. Aquí solamente damos un pincelazo, un compartir, una experiencia. Uno de esos compartires es con los niños y con los adultos. Nos pasa el tema del pánico escénico, ¿sí? Como nosotros acá que tenemos mucho pánico de conversar con ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el micrófono, ¿sí? Desde que somos niños y empezamos a practicar. Entonces yo creo que a algunos nos pasó que no nos ayudaron a matizar ese pánico escénico, y cuando teníamos que hacer una presentación en el colegio, en la universidad, o sudábamos o pagábamos para que alguien hiciera la presentación por nosotros, ¿sí? Entonces hoy podemos ayudarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros conocidos, y vamos identificando si yo todavía tengo pánico escénico o no lo tengo, porque así como puedo tener un pánico escénico en un ambiente laboral, en un ambiente académico, también puedo tener pánico escénico con mi pareja. Es decir, tengo miedo de decirle que se me quedaron los boletos del cine y ya estamos en la fila, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a poner mi pareja cuando yo le diga eso? Y por el miedo, entonces yo hago bueno, cualquier cantidad de cosas para no evidenciar, ¿sí? Entonces viene la negación, viene el miedo, que son los temas que hemos trabajado. Otra forma de empezar a matizar o de empezar a trabajar estos miedos son los disfraces. Entonces, tal vez no somos niños, pero hoy en día se usa en muchos países el tema de los disfraces. Entonces, me voy a disfrazar de ese personaje que quiero enfrentar, el que me da miedo, ¿sí? Y lo escenifico, es decir, lo caracterizo ese personaje. Eso también nos ayuda a enfrentar los miedos. Parecen ejercicios muy simples, parecen ejercicios muy básicos, pero si realmente nos vamos a tomar en serio estos ejercicios, nos pueden ayudar en mucho, a Aquí lo nosotros y a los importante, demás. aquí lo importante es saber manejar el miedo. Cuando ustedes se sientan atemorizados, examinen su cuerpo, determinen dónde están experimentando el miedo. Por lo general se halla en el plexo solar, que es la zona situada justo arriba de tu ombligo, pero lo puede ser que lo sientas en varios lugares de tu cuerpo, como puede ser la baja estómago y dolor de cabeza en el estómago, si lo sientes también. También lo puedes en la parte baja trasera de tus piernas.
Te duelen las rodillas, esa parte de que los pies nos sirven para caminar y avanzar. Esos sentimientos de temor, de miedo, ahí los puedo ir reflejando en mi cuerpo. Cuando tú sientas mucho miedo, tu cuerpo lo que necesita es oxígeno. Entonces empieza a respirar profundamente y la adrenalina se irá calmando y se irá a tus músculos. Porque si no lo sabes manejar, te empiezas a estresar y ese estrés hace que botes, que explotes de una forma primitiva y muchas veces nos prepara para pelear o para defendernos. Ajá. Aquella cuando te cachan, ¿no? Algo que en una mentira, luego tu primera defensa del organismo, pues te defiendes. No, no es cierto. Como, oye Mauro, pero si te vi que estabas fumando un cigarrillo, no es cierto, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso la mayoría de la gente no lo sabe, pero todo se va reflejando en tus músculos. Y recuerda que tu músculo del cerebro es el más importante y que también siente miedo. Y tal vez no te deja pensar con claridad por ese miedo, ¿sí? Entonces, te sugiero mucho que busques lugares apartados donde no tengas mucha distracción, te sientes o te recuestes y hagas ejercicios de respiración del 4x4, por ejemplo, que es inhalar profundamente, sostener tu respiración un tiempo, 4 tiempos, y exhales por la boca. Este tipo de respiración se llama también, que es 4x4, se llama abdominal y es la parte de baja de nuestros pulmones y haces que justamente, como bien lo decía Cintia, mis temores muchas veces me dan dolores de cabeza, pues es especialmente para que oxigenes tu cabeza y te empieces a relajar, empiecen a relajarse tu cuerpo y empieces a relajarte desde los pies hasta la frente, ¿sí? Liberarnos de toda la tensión, de relajarnos por completo y es de poco a poco. Yo sugiero que cierres los ojos, que te des espacios de 5 o 10 minutos en la oficina, en cualquier lugar. Tú debes de tener el control de tu cuerpo y puedes gestionar tus emociones. Ajá. Nosotros, bien lo decía Sonia, ¿cómo le podemos ayudar a nuestros niños? Pues con esta parte de enseñarlos a respirar. Nuestros hijos juegan mucho a las escondidillas y cuando tienen miedo se van bajo la cama. Tienen temor y se esconden en el closet. Mi hijo Mauro una vez se metió hasta la lavadora y la lavadora estaba activada. Y ya dices, cuando la abrió, pues ya sabrán cómo fue el resultado, ¿no? Entonces, esos miedos son los que debemos de saber identificar. Muchas veces a los niños Perdón. A ver, hagamos el ejercicio de la respiración porque es muy importante. Entonces, ya en otros talleres lo hemos realizado, pero pues acá lo vamos a mencionar nuevamente. Hacemos la lista de los miedos, llámese 1, 2, 3 o la cantidad que sea. Y hacemos el opuesto del miedo. Entonces, cuando inhalamos, visualizamos mentalmente o si lo quieren pronunciar, si el aire nos alcanza, pues entonces paz, amor, verdad, por ejemplo. Sostenemos, es en 4 tiempos, es decir, que cuando inhalamos nos alcanza para 4 palabras o más a medida que vamos incrementando el ejercicio de respiración. Sostenemos, entonces, sostenemos con discernimiento, con cambio, con aceptación, con trascendencia. Sostenemos el aire en nuestros pulmones y exhalamos. ¿Qué es lo que vamos a exhalar? Los miedos. Entonces, a cruzar la calle, a ver el habitante de calle que está en el semáforo de la esquina de mi casa.
lo que sea, el miedo que tengamos. Entonces hacemos la lista de los miedos y los opuestos. Entonces, paz, amor, verdad, voluntad, esperanza, ¿sí? Cuando inhalamos, sostenemos con cambio, con trascendencia, con aceptación, con discernimiento y al exhalar, exhalamos el nombre de esos miedos para que quede bien claro cómo es el ejercicio. ¿Por qué? Porque no solamente es para nosotros, sino que también lo vamos a compartir y damos gracias porque estamos sacando todos esos miedos de nuestro ser y de las otras personas. Me encanta lo que acaba de decir Sonia, porque uno de sus miedos era hablar ante las cámaras, ¿no? Y la respiración ha dejado, por favor. Bueno, el primer tema de las preguntas para trabajar es la primera pregunta. Dice, he identificado mis temores y ya los puse por escrito. Hay que ponerlos por escritos. Y como vayan saliendo, ve poniendo por escritos estos miedos. La segunda pregunta. He encontrado un amigo o un profesional con quien compartir mis temores, porque debemos ser conscientes que hay miedos que no los podemos superar solos, que necesitamos ayuda. Entonces, en esta parte, pueden agarrar en el grupo, ya sea mandarnos un mensaje, escribirnos los miedos, porque igual y no lo quieren compartir en pareja. Y nosotros les ayudaremos y les guiaremos para identificar y poderlos trabajar, ¿sí? La tercera pregunta es, estoy aprendiendo de que el miedo puede ser uno de mis mejores amigos. ¿Cómo son? Acordémonos que dijimos que el miedo es algo natural del ser humano, ¿no? Otra pregunta puede ser, ¿estoy cambiando el miedo de ser una emoción paralizante a una emoción motivadora? Entonces, ¿estoy cambiando eso que me paraliza por algo que me motiva? Y la última pregunta para trabajar es, al hacer frente a mis temores de manera directa, estoy aprendiendo a conocerme a mí mismo. Entonces, estas son las 5 preguntas básicas que puedes contestar para poder ir en esta parte de escalar esta montaña de aprendizaje de la negación al miedo. Porque el día de mañana trabajaremos un tema muy importante. Ajá. Perdón, recordemos que no hay orden, o sea, es posible que haya una persona que no tiene negaciones o que ya las ha elaborado, ¿sí? Pero sí tiene miedos, o viceversa, que tiene miedos pero no tiene negaciones. Entonces, no hay orden para los temas que estamos trabajando. Bueno, y el día de mañana hablaremos esta parte de la adaptación. Y es esta parte de que siempre la adaptación nos funcionó cuando éramos niños. Ahora, como adultos, funciona. Y nos vemos para el día de mañana. Ahorita en el grupo de WhatsApp les vamos a mandar un tema musical que necesitamos que escuchen y lo vean. Escuchar es comprender la letra. Una imagen y un video. Así es que tengan una buena noche. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Los escuchamos. Doctor, claro, gracias. Sí, Cintia, adelante. Gracias, Ivonne. Con esto quiere decir que el miedo, dependiendo de la situación, puede ser bueno o malo, porque Sí. hay veces que uno tiene miedo y te impulsa a hacer o a realizar algo, ¿no? Y hay otros miedos, como dijo Sonia, que te paralizan o, mejor dicho, te hacen ver que no lo hagas, como que algo inconsciente. Así que uno quiere cruzar la pista y va a pasar un carro y uno inconscientemente se para por miedo, ¿no? Exacto. Entonces eso quiere decir que es bueno y malo dependiendo de la situación. Exacto, en determinadas situaciones. Yo voy a hablar de mi experiencia propia. Yo, para tomar decisiones, busco el miedo. Busco sentir esa adrenalina.
busco enfrentarlo, porque es mi amigo. ¿Sí me explico? Y sé que lo estoy haciendo y me fortalece, me da más impulso, me da más, pero lo busco. Yo lo busco, lo provoco estar en adrenalina constante, en los cambios constantes, en el desapego constante, y estoy trabajándolo constantemente, estoy paz, porque me reto a mí mismo. ¿Sí? Yo no le tengo miedo. Si voy a fracasar, fracaso con todo gusto. Pero aquí se trata que cada uno enfrente los miedos. No necesariamente tiene que crear una forma, porque ya existen múltiples formas de enfrentar los miedos, pero sí el primer paso es identificar. Por eso es que es tan importante hacer la lista, preparar nuestra mente para enfrentar esos miedos. Entonces por eso es importante el ejercicio de respiración. Si hemos tenido un miedo habitual, que es de toda la vida, entonces me da miedo pasar frente a un perro, y es el perro de la vecina, y llevo 40 años viviendo acá y todas las veces el bendito perro me ladra, porque todos los días paso a la misma hora acá, ¿sí? Entonces voy a empezar a diseñar mi estrategia para enfrentar ese miedo. Bueno, chicos, si tienen, Renzo, ¿tienes alguna pregunta? No ha quedado todo. He comprendido todo lo que ha explicado hoy día. Ok, Pero perfecto. me gustó la clase de hoy día. Gracias, muchas gracias, Renzo. Gracias, Cintia. Gracias. Gracias, Ivonne. Gracias, Renzo. Claudia, no estás entrando a clase, ¿eh? Y bueno, gracias a todos y todas. Nos vemos el día de mañana. Gracias a ambos. Sí, Cintia, adelante. Gracias. Ah, No, gracias. solamente agradeciendo por la clase de hoy. Gracias. Ok, gracias. Estoy aprendiendo mucho. Gracias. Gracias, amén. Gracias.